Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. 8:15 de esta mañana de miércoles 18 de junio. Tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que tenemos varias cositas. Hay una que no me ha dado tiempo de tratar con los compañeros, así que voy a empezar por aquí porque de lo otro sin duda vamos a hablar. Y creo que es una noticia importante y sobre todo que ha sido un encuentro importante entre distintas administraciones. Por una parte, para explicar en qué situación se encuentra el plan de modernización de Puerto del Carmen y por otra, para sellar ese compromiso que había adquirido el presidente del Cabildo Insular con el gobierno de Canarias para los planes de modernización también de Costa Teguise y de Playa Blanca. Sí, como tú bien dices, muy importante y son noticias que pasan un poco de soslayo, pero realmente nos estamos jugando el futuro turístico de Lanzarote. Uh-huh. Y es la modernización, es decir, nosotros si queremos tener una isla premium, como siempre hablamos aquí, tenemos que tener unas instalaciones hoteleras modernizadas. También tenemos que tener no solo las instalaciones hoteleras, tenemos que tener los espacios públicos modernizados. No podemos ver cómo se ven en esas zonas turísticas todavía, pues bancos rotos, palmeras sin cuidar, falta de infraestructura deportiva o las que hay hechas polvo. En fin, yo creo que si queremos tener una isla premium tenemos que tener un destino moderno y hay que modernizar su infraestructura. Pero también tenemos que, más allá de los planes especiales, tenemos que modernizar nuestra carretera. No podemos seguir con esta red viaria que tenemos en Lanzarote, antigua, de muchas de ellas de más de 30 años, cuando hemos crecido 3 o 4 veces en población de lo que teníamos hace 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que ahí Osvaldo Betancor, yo creo que está acertando, porque el presidente del Cabildo tiene que apostar porque Lanzarote en general, todos sus municipios y sobre todo los municipios turísticos, pero todo en general, no nos engañemos, Lanzarote es un municipio turístico en sí mismo. Es una isla, en todo, no puede ser que haya una parte que esté bien y otra mal, porque el turista viaja, corre por todos los sitios. Pero claro que es verdad que donde más se concentra son en las zonas turísticas y esa es la que tenemos que darle, y yo creo que muchas de ellas, Puerto del Carmen merece ya un lavado de imagen, porque fue el primero que se construyó. Playa Blanca todavía escapa más porque es más moderna, igual que Costa Teguise también necesita ya un cambio de imagen, mucha de su infraestructura, sobre todo locales comerciales, centros comerciales, en fin, sé que Teguise está en ello también, que Teguise está intentando, pues por ejemplo, mejorar todo lo que es la parte del litoral, y es bueno que lo haga porque yo me he dado alguna vez unas vueltas por ahí y en alguna zona da un poquito de pena, y tenemos que seguir en esa tarea. Nos jugamos la vida porque Lanzarote, por mucho que aquí siempre estamos oyendo que hay otras alternativas para vivir, yo creo que no hay que ser más papista que el Papa para saber que lo único que lo único que tenemos aquí para poder sobrevivir y poder funcionar todos los sectores. Eso no quiere decir que no se pueda complementar con temas de tecnología o con temas de agricultura e incluso con una variante de la pesca, pero eso ya son simplemente complementos de la economía
de Lanzarote. Claro, y de nuestro fuerte. Por eso me detenía aquí en esta noticia, porque no quería ni por nada que se me pasara. Los detalles están en lancelotdigital.com, pero al menos en ese encuentro parece que, y si todo sale bien, en el caso del plan, creo que es el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen, ya estaría antes de que termine este año. Vamos a ver si es verdad, porque ha sido un letargo esto increíble. Es lo que te iba a decir, que eso en el plano positivo ayer era una buena noticia, el hecho de que se vayan a incorporar o vaya a iniciar el protocolo para empezar a iniciarse los trámites, que esto tiene un largo recorrido de Playa Blanca y de Costa Teguise. El tercer plan de modernización de Puerto del Carmen tenía que estar ya realizado, prácticamente ejecutado. Esas eran las previsiones de cuando allá en la época de Paulino Rivero se iniciaron con esos planes de modernización que empezó en Puerto de la Cruz y en Puerto del Carmen. Por lo tanto, insisto, que eran los dos destinos así más viejos de toda Canarias. Insisto en lo que dije antes, es muy necesario, pero también hay que ponerse las pilas porque estas cosas, la burocracia de la administración pública es compleja, engorrosa y realmente a veces también desesperante, ¿no? Pues totalmente. Oye, Jorge, que ayer era un día triste con dos pérdidas importantes en Canarias y en Lanzarote. Por una parte, en Canarias lo conocíamos primero la noticia, ¿no?, del fallecimiento del expresidente del gobierno de Canarias y también quien fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Ayer hablábamos un poco de él, de Manuel Hermoso, pero luego nos enterábamos también del fallecimiento de Antonio Lorenzo, que también fue presidente del Cabildo Insular, si yo no me equivoco, y cronista oficial de Arrecife, ambos de la familia nacionalista, ya de avanzada edad, pero que sin duda han aportado mucho a lo que tenemos hoy. Les decía antes a los compañeros que entraban en un debate muy interesante, digo, bueno, hay que mirar sus figuras y sus acciones en el contexto en el que se desarrollaron, no con los ojos que tenemos y vemos ahora las cosas, ¿no? Efectivamente. Conocí a los dos personalmente y es una coincidencia increíble, ¿no? Yo cuando recibí ayer, un poquito antes de entrar al café de periodistas, la noticia que había fallecido Antonio Lorenzo, enseguida me vino a la luz que Antonio Lorenzo fue uno de los cofundadores de la IL. La IL es la agrupación independiente de Lanzarote, que luego se formó las AIC, que eran agrupaciones como la IL en todas las islas. Pero la primera que se creó fue ATI, que fue la agrupación tinerfeña de Manuel Hermoso, precisamente. Qué curiosidad que los dos fueran cofundadores y los dos murieran en el mismo día, ¿no? Realmente una casualidad increíble. En cuanto a la figura de Manuel Hermoso, supuso para Santa Cruz de Tenerife fue fundamental, fue el que construyó el Santa Cruz moderno que nosotros vemos, viene precisamente de sus años, para que vean lo importante que es la impronta personal de una persona en una capital. Él estuvo desde el año 79, desde 1979 hasta 1991, estoy hablando de memoria, pero creo que no me equivoco, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y estuvo rodeado de un equipo que yo le llamaba un equipazo, ¿no? Estaba Adán Martín, que después fue presidente del gobierno de Canarias también, fue presidente del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, y también estaba Ana Orama, que después, fíjate tú, la cantera que creó el propio Manuel Hermoso, de gente tan valiosa como Ana Orama, que se convirtió en su día en una de las parlamentarias o diputadas mejores del Congreso, y luego Adán Martín, que fue sin duda posiblemente uno de los mejores presidentes de la historia de Canarias, por su personalidad, por su también, no tenía un perfil muy político, era un perfil mucho más técnico, pero es que a veces en los gobiernos tiene que estar gente con cabeza pensante, es decir, no gente que solo sirvan para y sean muy buenos en el tema de que también es importante tener esas virtudes, ¿no? Pero en el tema de que sea muy populista, muy tal, pero yo creo que, insisto, que Manuel Hermoso marcó una época en Santa Cruz de Tenerife, pero también la marcó, y ayer nos lo recordaba el que hoy es portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, en este caso de Coalición Canaria, el señor José Barragán,
pues nos comentaba lo importante, la impronta también que marcó en Canarias con el tema del RES, con el tema de la región ultraperiférica, en fin, y eso que fue una persona que tenía un carácter marcadamente insularista, porque él nunca se le pasó por la cabeza, yo creo, ser presidente del gobierno de Canarias, pero después se demostró que era un hombre muy campechano, el que te saludaba siempre, aunque no te conociera, parecía que lo conocía, aunque no lo conociera. Él empezó también, era de las personas que me recuerdan alguna gente de aquella época, que cuando era alcalde de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, pues tenía una especie de gente que iba por los barrios y se enteraba de la vida de cada uno, de los problemas que tenía, y luego se los comentaba al alcalde, que lo iba a visitar uno por uno, y ya sabía de los problemas, y la gente se quedaba asombrado y dice, bueno, pero este hombre sabe todos los problemas que yo tengo, y es que ya previamente se lo habían dicho. Pero en fin, es un hombre que yo creo que es una pena que en fin, que ya tiene una edad bastante importante, tenía 89 años, y yo que la última vez que lo vi fue hace 6 o 7 años, pues se mantenía, ¿verdad?, con bastante entereza. Y en el caso de Antonio, simplemente decir que, en fin, era muy buena persona, Antonio Lorenzo, era un hombre que nunca le gustaba mejor un mal acuerdo a un buen pleito, y una persona querida también dentro de los ambientes de aquella época, pues como tú bien dices, mirándolo en aquella época, muy querida sobre todo entre la gente que eran miembros de la IL, ¿no? Y después de la futura AIC. Después tiene 2 hijos, bueno, tiene 4 hijos, pero uno de ellos, que fue Augusto Lorenzo, fue consejero de Medio Ambiente del gobierno de Canarias y es abogado actualmente. En fin, un hombre que después también tuvo hijos que también se dedicaron a la política, y en este caso también dentro del marco nacionalista. La verdad que sí, 2 pérdidas y, como decías tú, una coincidencia. La verdad que bueno, una despedida para ambos que se tenía ayer. Ya para terminar, Jorge, hoy se está enfrentando, y ya se está enfrentando, sí, Pedro Sánchez. Estaba viéndolo cuando me llamaste. A la sesión de control en el Congreso, el primer cara a cara, digamos, en esa Cámara. Tras todo lo que hemos conocido, tú dirás. No, a ver, aquí siempre el que le hace el favor a Pedro Sánchez siempre es Vox, es el que le salva, como se dice le salva la campana, ¿no? Pues en este caso siempre Vox es el que se encarga. Por eso digo yo que Vox es un partido que la gente no sabe que va a provocar que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando, no solo ahora con todo lo que le está cayendo, sino que en el futuro lo va a tener muy complicado el Partido Popular, porque con un compañero de viaje como Vox lo tiene muy complicado, ¿no? Y hoy Vox pues hizo el numerito el señor Abascal después de insultar a Pedro Sánchez, como si eso fuera a llegar, porque se cree que insultando más, gritando más, llega a ese electorado desencantado que hay, y seguro que sí, que es así, y por eso la encuesta le da que sigue subiendo. Pero, y después se marchó, ¿no? No le escuchó, ni siquiera tuvo la deferencia de escuchar la respuesta después de insultarlo a Pedro Sánchez, no tuvo la deferencia de escucharlo, ¿no? Se levantó y se fue. Pero por eso digo que este tipo de cosas la gente normal y corriente pues no nos gusta, ¿no? Porque por mucho que Pedro Sánchez se merezca pues críticas muy duras, pero no la exhibición de los numeritos que suele montar el señor Abascal. Pero bueno, allá cada uno con su estrategia, pero eso lo que tiene que saber todo el mundo es que Vox siempre le beneficia al Partido Socialista y le beneficia al PSOE. En este caso sí estuvo bastante bien, en fin, en este caso Núñez Feijóo, el candidato, en este caso portavoz de la oposición, el jefe de la oposición del Partido Popular, fue más al grano, pero ahí Pedro Sánchez no le quedó más remedio porque no puede tirar, no tiene nada que decir cuando se le acusa de cómo está el Partido Socialista, cómo está manchado por la corrupción, cargos tan importantes como 2 secretarios de organización. La salida de Pedro Sánchez fue simplemente hacer una retahíla de los presuntos casos de corrupción o de irregularidades del Partido Popular en toda España. Realmente es lamentable porque la gente, lamentable la respuesta, y yo entiendo que no tenga mucha más salida porque poca salida tiene, y porque, como dijimos en estos días atrás, Erika, el problema no es lo que se conoce, que ya con esto es bastante,
sino con todo lo que está por conocerse. Y ahora se sabe, el propio país está diciendo que en fuentes judiciales se hablan de que hay centenares de horas, hay miles de horas, pero centenares de horas donde se ven que Koldo no solo actuaba con Ábalos y con el señor Cerdá, sino con mucha otra gente, incluso del Partido Socialista e incluso a veces de algunos partidos de socios de gobierno. En fin, ya veremos el ovillo, porque lo que está claro es que se va a seguir tirando de ese ovillo, y a mí me parece realmente increíble que Pedro Sánchez pueda resistir, pero si hay alguien que puede resistir es Pedro Sánchez, porque él precisamente es su forma, su esencia es el resistir a contraviento y marea, y aunque perjudique a toda España y perjudique ahora mismo a la calidad democrática de este país. No, y de su propio partido, y lo que yo explicaba antes es que con independencia de esta nube nauseabunda de corrupción que sobrevuela al gobierno y al Partido Socialista, hay cosas que son de facto, Jorge, que las venimos comentando aquí desde hace tiempo y que a lo mejor quedan un poco relegadas al olvido por esto que está pasando, pero no olvidemos que no tenemos presupuestos, generales, que con lo que ello implica, que es el principal documento para cualquier y menos lo vamos gobierno. a tener ahora, y con lo que está cayendo, vamos, yo lo veo imposible que vayamos a tener, porque había posibilidad de que ya empezaran a preparar el de 2026, pero viendo el panorama, yo sinceramente creo que este gobierno no va a ser capaz de aprobar otros presupuestos. Es que no sé cuál es el horizonte, porque mira, supón tú que Sánchez aguanta hasta 2027, ¿no? Y su gobierno aguanta hasta 2027. ¿Y luego qué? ¿Aguantar hasta 2027 para qué? ¿Con qué objetivo? Si en 2027, o sea, ¿pretenden remontar esta situación antes de 2027? Sí. Pedro Sánchez es de los que cree y todos los que le apoyan. Parece que ahí vive todo el mundo. Y son miles de personas las que viven alrededor de las administraciones públicas, que son afiliados o simpatizantes del Partido Socialista, y no crean solo que es Pedro Sánchez el que quiere, es una equivocación, el que quiere, no solo es Pedro Sánchez el que quiere seguir en la presidencia de la Moncloa. En este caso es todo esa retahíla de personas que viven alrededor de Pedro Sánchez, ya no solo los diputados, sino todo. Es que haz de cuenta que hay mucha gente que vive y después gente que se siente beneficiada por las políticas muchas veces sectaristas del propio Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez podrá resistir, no lo sé, pero va a intentarlo, sí. Otra cosa es que pueda resistir este país esta situación, y yo creo que si se siguen conociendo casos de corrupción, si se sigue manchando el Partido Socialista, aquí va a tener que los propios militantes en un momento determinado y sus propios varones elegir entre salvar al partido o salvar a Pedro Sánchez. Es que es eso. Y si me permites ya una última cosa, Jorge, a nivel internacional lo que está pasando en España ya es objeto de atención. El Times ha hablado sobre este asunto, sobre el descrédito al que se enfrenta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que en las últimas comparecencias ha insistido en que el 9 de julio dará explicaciones en un pleno, pero que la oposición pide que no, que sea antes, porque él justifica que esas fechas se ponen ahí porque él tiene una agenda muy apretada, una agenda internacional muy apretada. Pero es que periódicos como El Mundo publican que a las puertas de una semana clave con la cumbre de la OTAN y el Consejo Europeo, en Bruselas miran cada vez más hacia España y a los escándalos que se acumulan en torno al presidente del gobierno. Es que yo no sé con qué cara va uno a la cumbre de la OTAN o al Consejo Europeo con lo que está pasando, Jorge. Bueno, Erika, sonreír y saludar. Si algo tiene el señor Pedro Sánchez es que después de aquella teatralización que hizo de la primera rueda de prensa tras conocerse los audios del señor Koldo y Ábalos y Cerdá, esa rueda de prensa que parecía que era un funeral, después pasó los 3 días de luto y ya lo ves hoy, y ya en la rueda de prensa del otro día, del lunes, ya es un Pedro Sánchez retador, un Pedro Sánchez que ya ha superado el mal trago y que ha intentado decirle al partido, señores, a las tropas, decirle, señores, aquí tenemos que todos luchar, no avergonzarse por nada, hay otros que se tienen que avergonzar antes que nosotros, y esa es su estrategia y va a seguir con eso.
y si él escapa ahora viene el verano, él está pensando, bueno, ahora viene el verano, el agosto la gente ya está, tú sabes que en España ya a partir de julio pues la gente ya, en fin, ya está pensando en otras cosas, en la playita, en el calor, y si llega hasta septiembre y esto no se complica mucho más, pues ya él cree que ha pasado página, y sobre todo por una cuestión que te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Erika, que es que los socios son los primeros que no quieren que Pedro Sánchez convoque elecciones. Los socios, hasta que vean que hay algunos que ya temen que se puedan estar quemando en la hoguera del PSOE. Y claro, eso ya empieza, cuando ya empiezan ellos a sentir el calor del incendio, entonces ya empiezan también a dar marcha atrás. Pero hasta ahora son los primeros interesados, y si no va más allá de lo que se conoce, verán que lo apoya. Ahora, si salen ya más cosas, ayer mismo decía en 24 horas Yolanda Díaz, que es de Sumar, la vicepresidenta del gobierno, decía que la línea estaba en sí, se demostraba que además de 4 manzanas podridas, que como ellos quieren dar a entender que es este caso, está pringado el Partido Socialista en financiación irregular. Que entonces ahí ya sí tendría que pensarse ella si puede estar en un gobierno con un partido que ha sido financiado ilegalmente. Bueno, pues que se lo sigan pensando. Mientras tanto, nosotros observando, porque no nos queda más remedio. En fin, Jorge Coll, director de medios de Lancelot, muchas gracias. Te vemos en Café de Periodistas. Buen día. Venga, un abrazo, hasta luego.